y que ayer difundimos en extenso para todos ustedes de las implicancias que hay de la gente del gobierno regional en las presuntas irregularidades en la construcción del colegio de alto rendimiento El COAR Tacna. De otro lado, tenemos también que indicar que ha habido una sesión de consejo temprano en la Municipalidad Provincial de Tacna. Hoy es el Día del Trabajador Municipal. Hemos cubierto parte ya de esa información. A las 9 de la mañana hay sesión de consejo en la Municipalidad de Gregorio Barracín, donde se va a reconocer a una regidora que reemplaza lamentablemente a un regidor fallecido hace algunas semanas. Es del movimiento de Víctor Cabrera. A las 10 empieza la elección de los representantes de recursos hídricos de la cuenca Locumba-Caplina. Más adelante tendremos en la cabina de la radio al pastor Carlos Peñalosa, candidato presidencial por el movimiento político cristiano, quien nos va a acompañar en unos minutos aquí en la cabina de la radio. También vamos a tocar el tema del voto preferencial, que estamos ya coordinando algunas entrevistas para poder conversarlas aquí en la radio. Una de las últimas noticias que se ha conocido a nivel internacional en las relaciones peruano-chilenas es algunos pedidos por parte de senadores chilenos de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Tarut principalmente, quien está pidiendo que se congelen las relaciones entre Perú y Chile, mientras que el gobierno chileno ha postergado las reuniones de los vicecancilleres, todo generado en base a la creación, futura creación, porque eso está por publicarse en el peruano, hoy no ha salido, de el distrito La Yarada Los Palos, que hace una semana fue aprobado en el Congreso de la República y que hasta el 14, tengo entendido, tiene el presidente Ollantumala para promulgarla en el diario oficial El Peruano y se haga oficial. Estamos con el internacionalista Emanuel Rodríguez Macay para conversar, Miguel Rodríguez Macay, para conversar justamente con él acerca de este tema. ¿Cómo se ve la fotografía del momento, Miguel, con respecto a las relaciones entre Perú y Chile? Muy buenos días. Buenos días, Fernando, y a todo Tacna, la querida Tacna de siempre. Fíjate, Fernando, creo que el contexto, el panorama evidentemente no es el mejor, no es el esperado, lo que estamos queriendo para una relación de vecindad fundada en la buena amistad entre dos países. Creo que lo que estamos viendo es el acrecentamiento de una medida de desconfianza y de falta de buena fe por parte de Chile. No es posible que habiendo los dos países arreglado, solucionado un problema en la Corte Internacional de Justicia, mostrándonos al mundo con un gran ejemplo, donde dos países somos capaces de resolver una controversia valiéndonos de los mecanismos de solución pacífica de controversias establecidos en el sistema internacional, en un acto impecable. Ahora Chile, ¿no es cierto?, haga exactamente lo contrario, retrocediendo en la relación de vecindad, creando una controversia terrestre que no existe. Hemos explicado detenidamente que entre Perú y Chile al día de hoy existen dos delimitaciones de fronteras, una terrestre establecida en 1929 por el tratado que puso fin al problema terrestre entre los dos países luego de la Guerra del Pacífico de 1879 y el proceso de chilenización, y la otra apenas en el 2014, que es la delimitación marítima. Las cosas están claras para el derecho y están claras para la Corte Internacional de Justicia y están claras para el Perú, y creo que en el fondo para Chile también. Lo que pasa es que la tesis de asumirse un Estado derrotado, perdedor, que siempre ha querido ganar, donde el Perú ahora por el derecho y no por la fuerza, que ha sido siempre la actitud del país, eminentemente pacífico,
hemos logrado evidentemente, ¿no es cierto?, sopesar las reglas del derecho. Esto, lo que está sucediendo, no contribuye en nada al verdadero clima de integración que tanto se ha profesado. Por tanto, la decisión unilateral de posponer la reunión de la próxima semana significa un retroceso, porque Chile, de manera porfiada, quiere crear, repito, una tesis de una soberanía en el triángulo terrestre absurda, que no corresponde a la realidad. Lo que tiene que hacer el presidente Ollanta, en función de lo que tú acabas de referir, es promulgar cuanto antes la creación del distrito, de la ley de la creación del distrito La Yarada, Los Palos, porque es un acto de soberanía nacional. Chile no puede hacer de la agenda de la política interna del derecho nacional al Perú. Eso es absolutamente rechazado desde cualquier postura objetiva y ponderada. ¿Por qué se retrasa la promulgación de la ley? Porque ayer la canciller ha dicho de que la ley va de todas maneras, pero siguen pasando los días y esto se prolonga, y Chile como que se siente, aunque no genere efecto, creo yo, que trata de ejercer una presión sobre nuestro país. Sería una lástima, una pena y muy preocupante que Chile haga la agenda de la política exterior del Perú y de la política nacional. Porque fíjate, la creación del distrito La Yarada, Los Palos, es un asunto estrictamente del derecho interno, del derecho nacional. Y el derecho nacional, Fernando y amigos de Tacna, jamás impacta en el derecho internacional o en otro país. Por tanto, no hay que temer a nada. El Perú crea los distritos que considere conveniente, y el Congreso peruano, en un acto de manifestación soberana, ha procedido a que ese proyecto de ley 4862, ¿no es cierto?, sea aprobado y esté en manos del presidente. No hay que temer nada, y más bien lo que tenemos que hacer es promulgarla, porque eso de esperar mejores momentos, mejores coyunturas para que pase este asunto, eso es absurdo, porque cuando sea promulgada la ley de creación del distrito La Yarada, Los Palos, seguramente otra vez vamos a ver a los halcones de Chile, entre ellos al propio Tarut, que absurdamente llama el congelamiento de la relación bilateral un absurdo. Con Chile debemos tener la mejor de las relaciones. La integración es la mirada de los dos países, el escenario de un crecimiento armonioso, la Alianza del Pacífico, que está allí donde los dos somos miembros. Tenemos que tener una mirada de construcción, pero parece que en Chile los políticos, la clase política y la diplomacia chilena no están comprendiendo el verdadero sentido del principio de la bona fide, la buena fe que se merecen los países y que debe traslucirse en la relación bilateral. Ahora, es cierto de que Chile tiene sus halcones y tiene gente que está vinculado a la derecha chilena, vinculado al ejército chileno, y recordando al régimen militar que vivió Chile, pero ese no es el sector dominante hoy, pero siempre ejerce presiones sobre el gobierno, y por ahí también Bachelet lo que hace es los cálculos políticos de aceptar cualquiera de estas situaciones que pueden afectar ya la alicaída imagen que ella tiene ahí, porque siempre se decía que el Perú utilizaba este tipo de situaciones para levantar la imagen o distraer la opinión pública con temas internacionales, principalmente con Chile, cuando había problemas internos dentro de nuestro país. Pues parece que la reacción viene del lado chileno. Pero por supuesto, Fernando, tu análisis es un análisis exacto de la realidad. La presidenta Bachelet nunca, en el
tramos de su primer y segundo gobierno tuvo tan poca aprobación como ahora, que no llega ni al 22%. Y entonces, con todos los flagelos de la vida política interna chilena que le ha pasado a ella misma, los escándalos de su hijo en asuntos de corrupción y el frente interno bastante debilitado, era evidente que en un contexto como el que nos hemos referido, la presidenta busque algún espacio para revitalizarse, y eso me parece muy mal, que se quieran valer de un absurdo, creando lo inconsistente, donde se quiere alterar el verdadero derecho consagrado en la relación bilateral. Llamo, en consecuencia, a que miremos con mucha, pero con mucha tranquilidad este asunto, lo manejemos diplomáticamente de la mejor manera para no terminar de estropearse la relación con Chile, que ni a uno ni a otro conviene, pero que evidentemente frente a una situación de esta naturaleza nosotros no podemos permanecer evidentemente impávidos. Por tanto, todo este clima que acaba de crear Chile y no el Perú no debería ser para nosotros ninguna mella para proceder de manera soberana a la creación de este distrito, donde la gente de la zona de Nayará, Los Palos, que hemos estado en el pasado allí con esas riquísimas aceitunas de esa zona tan linda de nuestra querida Tacna, tengan derecho a contar con un distrito como corresponde, porque esta ley no ha establecido ninguna delimitación territorial de nada. Lo que ha hecho la ley de la creación del distrito es reiterar, confirmar la naturaleza jurídica en extremis en ese punto, que es el punto en concordia establecido en 1929 como el punto de inicio de la delimitación terrestre entre los dos países. Esa es la posición peruana, que además ha sido ratificada, por supuesto, por la canciller el día de ayer, que ha dicho que no tenemos temas pendientes con Chile. Uno es la delimitación terrestre definida en 1929 y otra es la delimitación marítima definida por la Haya en el año 2014, que nos dejó con una costa seca, que ya es ampliamente conocido ese punto. Chile no acepta eso y quiere tomar como punto de inicio frontera el hito número 1 y el paralelo, tomando ese controvertido punto o posición de ellos del triángulo terrestre. Pero la gran preocupación que uno tiene es, si el presidente da marcha atrás, que ojalá no sea así, esto terminará favoreciendo la tesis chilena. Sí, pero por supuesto que sí, Fernando, y como tú, estoy en ese nivel de preocupación porque van pasando los días y espero y aspiro que el presidente de la República, como el primer mandatario y de acuerdo a la Constitución política, evidentemente la máxima autoridad de nuestro país, proceda a la promulgación de esta ley. Fíjate, Chile ha tejido y seguirá tejiendo la construcción de un expediente, de una controversia inexistente, y seguramente al final de todo ello vamos a terminar en un proceso arbitral, pero que sea Chile el que lo construya, no el Perú, por favor, porque nosotros no tenemos ninguna controversia con Chile. El mecanismo establecido en el Tratado de 1929, artículo 12, para una solución de una controversia que hoy no existe para el Perú y que Chile quiere astutamente construir, es
la presencia arbitral del presidente de los Estados Unidos de América. No creemos otros foros, otros escenarios, sino el único circunscrito en el marco del Tratado de 1929. Y creo que no es un triunfalismo lo que voy a decir, pero creo que en la luz del derecho internacional, evidentemente el Perú tendrá una victoria rotunda en la eventualidad futura de una circunstancia de naturaleza arbitral, porque el derecho internacional es uno solo y objetivo, y nadie puede dudar, nadie puede alterar la literalidad, la expresión indubitable del tratado, en cuyo artículo 2 dice que el inicio de la frontera terrestre entre Perú y Chile es el punto Concordia, y que además la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su fallo del 27 de enero, que fue un fallo marítimo, en los considerandos hizo referencia a la existencia de la delimitación terrestre peruano-chilena del punto Concordia. ¿Qué más entonces para conocer la veracidad y la objetividad del derecho al que Chile no puede abstraerse, y que ellos saben perfectamente que están en calidad de perdedores? Aquí tiene que haber una mirada ultraactiva diferente, que no politice un asunto jurídico y que permita a los dos países, repito, reitero, dar paso a una agenda bilateral distinta. Parece que seguimos en el siglo XIX o parte del XX, donde la frontera y los asuntos territoriales marcaron la pauta de la política exterior. Nuestra mirada debe ser una mirada hacia el mundo, hacia la globalización, donde Perú y Chile tienen un océano Pacífico que debe ser el marco geopolítico para una dimensión realmente de proyección internacional que los dos países legítimamente se merecen. Ahora, pero ayer veía como también es una crítica a los periodistas del 7 en Lima, que ayer le preguntaban a la canciller, teniendo la oportunidad de hacerle la consulta, si el Perú podía llevar el caso a La Haya, sin entender que La Haya no ve ese tipo de temas, y que además, no, en estas situaciones el árbitro es el gobierno de los Estados Unidos, que era uno de los garantes del tratado del 29. Pero además, con respecto a este tema, el Perú, que ha marcado una posición tan clara de que no tiene temas pendientes con Chile, el Perú no debería dar ese paso de ir a buscar al árbitro, a quien tome o a quien aclare la situación. Y Chile parece que tampoco quiere llegar a ese tema, porque sería aceptar de que hay una controversia. Ellos, así como el Perú mantiene una posición de que el inicio de la frontera terrestre es en la orilla del mar, en el punto Concordia, ellos tienen otra posición que dice el hito número 1 con el paralelo es el inicio de la frontera terrestre. Así parece que las dos fuerzas, ninguno de cada de los dos lados va a ir o va a conversar o va a pedir la intervención de Estados Unidos. Sí, fíjate, Fernando, la naturaleza jurídica de un arbitraje es que es un mecanismo de solución de controversias voluntario. ¿Qué significa esto? Que para ello un arbitraje, las dos partes tienen que estar de acuerdo, no solamente una. No tiene un carácter imperativo, como cuando uno va a un mecanismo jurisdiccional como la Corte Internacional de Justicia, donde si quieres, permíteme el acto figurativo, jalándole las orejas llevas a un país porque en algún momento se comprometió a resolver el asunto en un mecanismo jurisdiccional como es La Haya. Pero el ámbito arbitral es un ámbito voluntario, esa es la gran diferencia. En segundo lugar, el ámbito arbitral tiene también sus espacios de riesgo,
hay que decirlo, porque el árbitro toma una decisión que se llama laudo arbitral y que las partes lo asumen de manera obligatoria como acto vinculante. Y entonces el árbitro en esta magnitud, de acuerdo al Tratado del año 29, fue Estados Unidos establecido así. Cuando se redactó el artículo 12, no se hizo de manera inconsulta a Estados Unidos, al contrario, Estados Unidos dio su asentimiento, dijo que sí estaba de acuerdo en que el presidente fungía de árbitro para resolver una controversia que pudiera surgir sobre el contenido mismo del propio tratado. Entonces, también hay que decirlo, no se trata de que Estados Unidos se quiera abstraer o no quiera participar, como también se ha dicho. Sí, Estados Unidos tiene un compromiso. Y el Perú y Chile, en ese marco, no deberían salirse. ¿Para qué vamos a ensanchar un espacio vital que no corresponde y que está circunscrito en el tratado? Es verdad que es un principio del derecho internacional que las soluciones finalmente las deciden las partes. Si se ponen de acuerdo pueden resolver el problema si quieren en la luna, pero también es cierto que ante la existencia del derecho y más aún de un tratado que consagra el principio del pacta sunt servanda, las partes cumplen lo que han firmado, que son principios básicos del derecho. Evidentemente, nosotros tenemos que prepararnos para sopesar la posibilidad de que en algún momento se arregle en una fase arbitral, pero no el Perú, porque el que debe activar la naturaleza del arbitraje es aquel que supone, piensa y asume la naturaleza de una controversia. Y como tú lo has dicho muy bien esta mañana, para el Perú no existe pues una controversia, y no porque Chile diga que hay una controversia, esto es muy importante, no porque Chile diga que existe una controversia podemos afirmar la existencia de la misma, de allí que sola y únicamente iremos a esta fase de solución pacífica en la medida en que los dos países terminemos asumiendo que su existencia debe suponer un arreglo definitivo, porque no es posible que estemos viviendo en un contexto y en un marco que no corresponde a una relación bilateral del siglo XXI. Bien, finalmente hay una reacción chilena con un operativo militar que va a realizar Huracán 2015, si mal no me equivoco, que ha aparecido de la noche a la mañana en la frontera peruano-boliviana. Ya años anteriores, si no me equivoco, el año pasado o antepasado, llevaron otro en el que, entre comillas, ficticiamente, luchaban ante una invasión de 3 países vecinos a territorio chileno. Para nadie era un secreto que Chile tiene 3 fronteras nada más, salvo que se pelee con el Océano Pacífico, que solamente le falta eso, pero era Argentina, Bolivia y Perú. Ahora trasladan el escenario a la frontera peruano-boliviana, hacia la zona alta, hacia el tripartito. ¿Cómo se debe tomar esta situación por parte del lado militar chileno? Bueno, fíjate, Fernando, cuando dictamos nuestras clases en las escuelas militares del país y en las universidades de nuestro país, una de las cosas que me gusta desarrollar con los estudiantes es el realismo político. No seamos cándidos. Los ejercicios que está actualmente por realizar Chile son ejercicios que coinciden con el asunto que acaban de levantar el polvo sobre el triángulo terrestre. Entonces, aquí no hay un asunto de coincidencias, aquí es una cuestión articulada. Y en segundo lugar,
Ya sabemos que todos los países son soberanos para realizar ejercicios, eso es incuestionable, nadie lo discute, pero a mí sí me preocupa que Chile realice ejercicios, sobre todo porque altera el principio de tranquilidad internacional y de paz internacional. No estoy diciendo que con ello Chile nos va a atacar o nos va a hacer una guerra, no, pero evidentemente altera e impacta negativamente contra el principio de tranquilidad internacional y de paz permanente consagrado en la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2, y esto llama poderosamente la atención porque recrea pues un contexto que no corresponde a la mejor relación entre los dos países. Perfecto. Miguel, un fuerte abrazo acá desde Tacna, gracias por tu colaboración siempre con tus comentarios y opiniones para nuestros canales informativos. Encantado de estar con ustedes, muy buenos días. Era el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, que nos